Desde Universo en Diálogo os damos una cálida bienvenida. Hoy nos metemos en un tema, un tema que puede ser delicado, pero que es importante para mucha gente. ¿Cómo se puede valorar la fiabilidad de un grupo espiritual? Y para explorarlo, tenemos delante un documento, un texto, que se llama Chequeo Bíblico de Seguridad Espiritual. La idea es desgranar un poco esta lista, ¿no? Entender qué puntos propone para, según esta fuente, claro, diferenciar un entorno seguro de uno que quizá no lo sea tanto. No vamos a juzgar, sino entender las herramientas que da este texto en concreto. A ver qué nos cuenta. Exacto. Vamos a mirar esos criterios que presenta, que están basados en interpretaciones específicas de la Biblia. Queremos ver cómo esta guía sugiere abordar esa evaluación, fijándonos en las señales que considera clave. Pregunta directamente. ¿El grupo enseña que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que murió y resucitó corporalmente? Cita Corintios y 1 Juan. Sí, y fíjate qué interesante cómo lo plantea como algo no negociable. O sea, para esta fuente esto es la base. La señal de peligro clara es si se niega esa resurrección física, real, o si se le deja en un simple maestro moral. Ya. O solo un profeta más, sin reconocerle, digamos, esa divinidad única que le atribuye la fuente. Su visión sobre Cristo es el primer filtro, vamos. Entendido, como el cimiento sobre el que se construye todo lo demás en este chequeo. Y si esa doctrina es tan crucial, lo lógico es preguntarse en qué se basa, ¿no? Y eso nos lleva al segundo punto, la autoridad de la palabra. Aquí la guía pregunta, ¿la Biblia es la autoridad suprema y final en temas de fe, de práctica, mencionados Timoteo? Eso es. Pero no se queda solo ahí, ¿eh? Va un poco más allá. Pregunta también si esa Biblia se interpreta, con cierto rigor, respetando el contexto. O si se sacan versículos de quicio para justificar ideas propias del grupo, ¿no? Lo típico a veces. Justo. Y aquí la alerta, según el texto, salta si se añaden otros libros, otras revelaciones, y se pueden al mismo nivel que la Biblia. Esto lo ven como un problema serio. Citan Gálatas, que advierte sobre aceptar otros evangelios. Vale. O sea, primero Cristo como centro y segundo, la Biblia como única fuente de autoridad para definir eso. Clarísimo. Pero ahora parece que damos un salto. De la teoría, a ver qué pasa en la práctica. El punto 3. Frutos visibles. Aquí ya no es solo que se cree, sino cómo se vive, ¿no? Pregunta si se ve amor, servicio, humildad, justicia. Se basa en Mateo. Por sus frutos los conoceréis. Exacto. Aquí la lupa se pone en el comportamiento que se puede observar. Y la señal de peligro que destaca esta fuente es si ves líderes que, parecen más interesados en el poder o en el dinero. En controlar. Sí, en controlar la vida de la gente, más que en servir. El punto clave es la coherencia. Lo que dicen creer se refleja de verdad en cómo actúan como grupo y cada uno. Si no hay coherencia para esta guía, es una bandera roja. Esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace parece un hilo conductor. El cuarto punto, actitud hacia la comunidad, sigue un poco por ahí, ¿verdad? Mirando hacia adentro y hacia afuera. Valora si el grupo fomenta la unidad, el apoyarse unos a otros, como en Hechos, con la iglesia primitiva. Sí. Y la otra cara de la moneda, lo que preocupa, según este documento, es cualquier cosa que lleve a dividir familias o a aislar a la gente de sus amigos, de sus seres queridos, de fuera del grupo. El típico nosotros contra ellos. Eso es. O prohibir relacionarse con gente que piensa diferente o con exmiembros. El texto aquí subraya el posible daño al tejido social de la persona. Interesante cómo conecta la doctrina con la ética de las relaciones. Y hablando de cosas prácticas que pueden tensar, el quinto punto, el uso del dinero. Siempre un tema sensible este. Sí. La guía pregunta, ¿el dinero se maneja con transparencia? ¿Se usa para ayudar, para sostener la obra del grupo? Cita Hechos, Corintios, ejemplos de buena administración. Y aquí la alerta es bastante, directa. Según este chequeo, hay que estar atentos a si hay mucha presión para dar dinero. O si se promueven estas ideas de semillas de fe, ¿sabes? Das dinero y Dios te lo devuelve multiplicado. La teología de la prosperidad, en algunos casos. Podría ir por ahí, sí. O si ves que los líderes viven, con un lujo que choca mucho con cómo vive la mayoría de la gente del grupo. Lo ven como una señal de que las motivaciones quizá no sean las correctas.
vuelve a conectar con el poder y el control. Parece que los líderes son una pieza clave en varios de estos puntos. De hecho, el sexto se centra justo en eso, autoridad y liderazgo. La pregunta es, ¿los líderes son como pastores, como ejemplos a seguir, o más bien como dictadores? Cita a 1 Pedro que dice que no sean señores de los demás. Claro, el peligro que señala la fuente está en líderes que se creen infalibles, intocables, Que no rinden cuentas a nadie. que no se les puede cuestionar, Exacto. o que dicen tener revelaciones secretas que solo ellos conocen y que nadie puede poner en duda. El foco está en un liderazgo de servicio, humilde, transparente. Lo contrario a eso, un modelo autoritario o de culto al líder es visto como muy peligroso. La falta de rendición de cuentas es una señal de alarma grande para esta guía. Muy claro. Liderazgo como servicio, no como dominio. Y esto me lleva al penúltimo punto, el séptimo, la libertad en Cristo. Esto toca la autonomía personal, ¿no? Se respeta la conciencia de cada uno en temas que no son esenciales. Cita a Gálatas sobre la libertad, Romanos sobre opiniones diversas. Aquí la señal de peligro se enciende, según el documento, cuando el grupo o los líderes empiezan a meterse demasiado en decisiones muy personales. ¿Cómo qué? Pues con quién te casas, dónde trabajas, qué haces con tu tiempo libre o con tu dinero, ese tipo de cosas. También advierte sobre la manipulación emocional, usar la culpa, meter miedo. Sobre todo miedo a irse del grupo, quizás. Sí, miedo a las consecuencias espirituales o sociales de dejar el grupo. Se plantea que hay una tensión entre pertenecer al grupo y mantener tu libertad individual, una libertad que esta fuente considera básica. Entiendo. Es evaluar si estar en el grupo te anula como persona, tu capacidad de decidir por ti mismo en ciertas áreas. Y llegamos al último, el octavo. Enfoque en el reino. ¿Hacia dónde mira el grupo? ¿Cuál es su meta principal? ¿Está el mensaje centrado en la esperanza del reino de Dios, la vida eterna, el cambio personal? Como dice Mateo, buscad primero el reino. Pues sí, la desviación que preocupa aquí a la fuente es cuando el foco se va mucho hacia, la prosperidad material aquí y ahora, o hacia meterse de lleno en política de partidos concreta, o un nacionalismo muy mezclado con la fe. O incluso el culto a la propia organización, ¿no? Justo, como si el grupo fuera un fin en sí mismo. Consideran que eso distorsiona las prioridades que, según este texto, deberían ser las centrales del Evangelio. Bien, pues hemos repasado los 8 puntos de este chequeo bíblico. Para verlo todo junto, la propia fuente usa una metáfora, ¿verdad? El semáforo espiritual. Luz verde sería que bajo estos criterios todo parece ir bien. Cristo en el centro, la Biblia como autoridad, se ven frutos de amor, de servicio. Luego está la luz amarilla, precaución. Esto indicaría una mezcla. A lo mejor hay buenas intenciones, pero se mezclan con muchas tradiciones humanas que no son bíblicas según la fuente, o doctrinas que ven dudosas, o cierto legalismo que quita libertad. No es una condena total, pero sí una llamada a mirar con más cuidado. A andarse con ojo. Eso. Y la luz roja, claro, se encendería si dominan las señales de peligro que hemos visto. Control, manipulación, mucho énfasis en el dinero, líderes absolutistas, o si se niegan esas verdades que la fuente considera básicas sobre Cristo. Sería una advertencia clara desde la óptica de este documento. De 1 Tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. Es una llamada, desde su punto de vista, a no ser pasivos, a usar el discernimiento. Entonces, resumiendo mucho, lo que nos ofrece esta fuente es un marco muy concreto, un marco para evaluar grupos espirituales desde una perspectiva cristiana evangélica particular. Se fija en la doctrina, Cristo, Biblia, en la práctica, frutos, comunidad, dinero, en cómo se organiza, liderazgo, y en la libertad de la gente. Es una herramienta, ¿no? Para el análisis personal, según quien la escribió. Exacto. Es una herramienta de análisis desde esa perspectiva específica. Este análisis nos deja con esa estructura a la que propone la fuente, que hemos visto. Pero, como pasa a menudo, cuando profundizas en algo así, surgen más preguntas, ¿no? Quizá una reflexión final para darle una vuelta. Más allá de esta lista concreta, con su base bíblica clara, ¿qué otros criterios se podrían usar? Criterios quizá más universales, o éticos, o simplemente personales, para evaluar cómo funciona cualquier grupo, sea espiritual o no, y qué impacto tiene en la vida de una persona. Es algo en lo que pensar, creo.
Es una buena pregunta para dejarla en el aire. Pausa breve. Pues nada más por hoy. Desde Universo en Diálogo ha sido un placer compartir esta exploración. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.